Buenas noches, mi nombre es Kevin Murcia, estudiante de Negocios Internacionales de la universidad. El día de hoy me encuentro junto a Oscar Orlando Hernández y al caballero. Bueno, vamos a hacer una leve entrevista sobre pues, la cultura de ellos y la religión. Bueno, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos de Bogotá, ¿En qué trabajan? comerciante. Sí. ¿Cuál es la religión a la que ustedes pertenecen? Nosotros pertenecemos a la congregación israelita del Nuevo Pacto Universal. ¿En qué trata esta religión? Pues la doctrina fundamental de nosotros pues está basada en la Biblia, ¿no? Y dentro de la Biblia pues están los 10 mandamientos de la ley de Dios. Nosotros, digamos, el día del sábado, pues para nosotros es sagrado. O sea, el sábado nosotros no hacemos ningún tipo de actividad económica, sino pues estamos reunidos en la iglesia. Eso es lo que hacemos el sábado. Ok. Bueno, ¿cómo se define la fe en su religión? Según lo que declara la misma Sagrada Escritura, la fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. ¿Por qué tomó la decisión de pertenecer a esa religión? La verdad, es un poco difícil porque, porque digo que difícil. Digamos, porque a mí me pasaron una serie de circunstancias en mi vida cuando estaba muy joven y pues a raíz de todas esas cosas que viví, que fueron muchas, que sería muy complicado, digamos, resumirle todo en 5 minutos, me llevaron a una fiesta de los israelitas. O sea, nosotros celebramos, por decir, como 3 Semanas Santas. Entonces, estando allá en esa fiesta, en esa Semana Santa que los israelitas celebran, pues tuve una experiencia, le puedo decir a usted así en un resumen, sobrenatural. Es algo muy difícil de explicar humanamente. Y pues eso me hizo como entrar en una razón distinta, me hizo ver la vida de otra manera muy diferente y me hizo creer en Dios. Porque yo la verdad pues no creía en Dios. O sea, esa es digamos como la circunstancia que me llevó a mí. Ok. Si más o menos me comprende la situación. Sí, claro. Listo. ¿Cuál es su opinión frente a los otros integrantes? No, pues como en todo lugar, pues hay de todo tipo de personas, ¿no? O sea, hay personas que sí van de verdad a buscar de Dios, hay personas que pues, simplemente van por ir. O sea, dentro de la doctrina, dentro de la iglesia, en la congregación, pues hay muchas formas de ser de las, o sea, no todas las personas de pronto pensamos igual, lo vemos las cosas de la misma manera, pero en general, no, bien, o sea, excelente, la paso chévere con todos. Sí. Bueno, ¿cree que si su religión influye en la educación puede hacer un cambio en la sociedad? Bastante. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque primero que todo, pues la base fundamental de nosotros es el respeto hacia los demás, es un amor real hacia los demás, o sea, que es amar a mi prójimo de verdad, o sea, que es un amor al prójimo, cómo se ama, o sea, cómo amar a los demás. Y lo más importante de ese amor es que no solamente haya palabras, sino de verdad que se refleje de alguna manera. Entonces, pues básicamente, si eso hubiera en la sociedad, o sea, si hubiera, digamos, como más, o sea, como una preocupación más grande por los demás, sino no solamente hubiera un egoísmo de solo pensar en mí, lo que yo quiera o lo que yo sienta, sino realmente se aplicara ese amor en una sociedad, o sea, la verdad se vería un cambio bastante grande, porque ya usted no pensaría en usted, sino realmente también pensaría en el bien que podría tener otra persona, de pronto con más necesidad que usted, o realmente que no tuviera las mismas condiciones o las mismas oportunidades que tiene personas que no tienen las mismas oportunidades. Entonces, si eso se aplicara, si uno, pues, digamos, si la doctrina pudiera influenciar eso, o sea, en eso, la sociedad, obviamente habría un cambio, sin duda habría un cambio muy grande. Sí, claro. Sí, que es como muy arraigada la religión, es muy buena. ¿Cómo decide su religión en 3 palabras? En 3 palabras. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Bueno, para mí, 3 palabras serían
paz, tranquilidad y amor. ¿Y por qué? Paz, porque pues mediante las cosas, pues mediante la doctrina, pues uno empieza a mirar realmente lo que es una verdadera paz. O sea, sentirse en paz con uno mismo, sentirse en paz con los demás. O sea, sentir paz, tranquilidad. Como tener la conciencia tranquila. ¿Sí? Porque pues trata uno de hacer, pues no somos perfectos, pero pues se trata de hacer lo mejor posible, o sea, de vivir lo mejor posible. Tranquilidad, pues también va ligada mucho con esa parte de la paz, ¿no? Porque pues si yo tengo paz con las personas, si estoy tranquilo con los demás, pues tengo las dos cosas ahí, tengo paz y tranquilidad. Entonces me siento tranquilo conmigo mismo y me siento tranquilo con los demás. Y amor, que eso también es fundamental, porque si uno aprende a tener amor primero por uno mismo, también obviamente si usted aprende a tener respeto y amor por usted mismo, usted fácilmente puede amar y respetar a los demás, porque pues usted si ama a alguien no le haría daño, ¿sí o no? Sí, claro. Y si usted aprende a tener ese amor por los demás, pues obviamente no les va a hacer daño, o sea, va a buscar como el bien, no va a hacerles el mal, sino el bien. ¿Qué es lo más gratificante de pertenecer a su religión? Lo más gratificante. Que siempre se ha compartido con respecto a la convivencia con los hermanos, porque pues tenemos la oportunidad de, durante esas Semanas Santas, tenemos la oportunidad de convivir, o sea, vamos todos y nos reunimos durante 8 días, nos metemos por decir en una finca, un lugar que tenemos nosotros para celebrar esas fiestas para Dios. Lo más gratificante es ver que realmente a veces, no, siempre, hay hermanos que son muy agradecidos cuando uno tiene algo bueno para aportar, ¿sí? O sea, se ve como ese agradecimiento, como se siente como ese afecto, como ese amor, como hermano, gracias, ese tipo de cosas a uno. O sea, pucha, me dice, no, sí, es chévere, o sea, es bonito. ¿Sí? Entonces para mí eso es como lo más gratificante. ¿Ha tenido algún tipo de inconveniente o malentendido con la sociedad a causa de su religión? Sí, inconvenientes se tienen. Pero no quiere decir que yo busque los problemas o que yo esté en contra de la sociedad, sino que pues que la sociedad a veces de pronto nos critica, nos insulta por la forma de ser, que por la barba, que el cabello, que por la túnica, por la vestimenta, a veces también. Pues la sociedad es la que más bien hace como el desprecio, porque nosotros digamos en contra, o sea, contra la sociedad no tenemos nada, porque Dios nos enseña eso, o sea, Dios es como un amor, como un respeto hacia los demás. Independientemente de lo que la persona piense o sea, uno no es quien para juzgar a nadie. Pero pues la sociedad sí a veces como muy esos trapos que se hacen como una discriminación por la forma de pensar de uno o por la forma de ver las cosas. Okay. Bueno, ya por último, si pudiera cenar con una persona de su cultura, de la historia de la Biblia, ¿con quién lo haría? ¿De la historia de la Biblia? Alguien sí. de la historia de la Biblia. Exacto. Uy, alguien de la historia de la Biblia con que me gustaría compartir sería con el profeta Elías. ¿Por qué? Porque en lo que yo lograba entender acerca de este personaje bíblico, fue un ser muy cercano a Dios, o sea, tuvo muchos privilegios con Dios, ¿sí? Fue uno de los más poderosos personajes que he tenido dentro de la escritura, es uno de los más poderosos que hay. Entonces, para mí sería genial poder compartir con él una cena y que me comentara muchas cosas que quisiera saber. Digamos en el sábado, mi hijo le estaba explicando que pues que el sábado es sagrado, eso es como la parte, o sea, eso es como una columna vertebral de nuestra forma de creer en Dios. Sí, o sea, por nosotros el sábado, mejor dicho, es sagrado. ¿Por qué representa algo tan grande, digamos, en nuestra forma de creer? Porque según la escritura, Dios, como leía en los textos del niño, decía que cualquiera que lo profane de cierto morirá. Entonces, para nosotros esa muerte no es tanto carnal, o sea, no, porque todos tenemos que morir algún día, o sea, tarde que temprano nos llegará la muerte. Pero Dios cuando habla de esa muerte se refiere a algo muy espiritual, o sea, en nuestra creencia,
nosotros sabemos, o en nuestra forma de ver las cosas con respecto a Dios, nosotros sabemos que tenemos que morirnos, pero también tenemos la esperanza de resucitar, ¿sí? De llegar a una vida eterna. Inclusive, pues de hecho, si nosotros somos conscientes, el planeta está pasando por muchos cambios bastante drásticos con respecto al clima, ya no hay agua, hay lugares donde no hay que comer. Y todo eso lo habla este libro. O sea, todo eso está escrito en este libro. De pronto sería muy difícil explicarlo a usted en 5 minutos, dar un resumen, porque la verdad son temas muy extensos de analizar, pero todo eso está aquí reflejado en este libro. Por ejemplo, el recalentamiento global, la Biblia dice que tiene que llegar a calentar el sol 7 veces más fuerte. Sí, eso también está escrito acá. Así como más o menos lo que el niño le mostró sobre el sábado, también los temas que le estoy comentando están escritos en el libro. Entonces, nuestra preocupación real es poder salvarnos. Entonces, digamos, en nuestra forma de ver las cosas, o en nuestra creencia, el mundo está empezando a pasar por esta serie de cambios. Es a raíz de que el ser humano pues se ha alejado de Dios, o sea, nos olvidamos totalmente de Dios, ¿sí? Que es nuestro creador, el formador, el hacedor de nosotros, y pues simplemente nos hemos dedicado como a vivir, o sea, a vivir normal, humanamente, digámoslo así, como, perdón la expresión, pero prácticamente estamos algo similar a los animalitos, que es comer, trabajar, reproducir y luego morir. Bueno, sí, ni siquiera porque a veces los animalitos se ve que tienen como más compasión hacia los otros animales. Estamos a veces peor, sí, pero pues como para no ser tan exagerados, pero legalmente sí somos peores, porque la verdad a veces la misma especie nos hace daño, ¿sí? Nosotros sí nos hacemos daño a nosotros mismos. Sí, eso es verdad. Entonces todo este tipo de cosas, si uno se pone a mirar, el mundo está atravesando por un caos, o sea, queramos o no aceptarlo, lo que pasa es que los medios no muestran muchas cosas. Pero si uno se pone a investigar a fondo, el mundo está al borde del caos, al borde. Hay guerras en diferentes lugares del mundo ahorita. Por ejemplo, Estados Unidos atacando allá a Afganistán, a Irak, toda esa región solo porque se quieren robar el petróleo. Y así sucesivamente. Y cada día uno ve más corrupción, como más maldad, o sea, el mundo más podrido. O sea, en lugar de como seres humanos evolucionar, estamos echando cada día más para atrás, o sea, peor. Hemos evolucionado en tecnología, pero en nuestra forma de ser estamos perdidos. Entonces, a raíz de todas estas cosas que están pasando, por eso en lugar de la situación mejorar, entre más días va a ser peor, ¿sí? Porque eso está anunciado, o sea, eso es algo que está escrito en este libro. Como le digo, pues o sea, en 5 minutos sería muy difícil mostrarle todos los textos, porque son muchos textos que hablan sobre todo lo que está pasando, que uno lee y uno queda como, uy, o sea, realmente sí, lo que habla este libro se está cumpliendo. Entonces, en nuestra preocupación, o sea, nuestra preocupación real sobre todo esto, es podernos librar de todo lo que viene. Que le voy a hacer un resumen pequeño de qué es lo que viene. Dios ha determinado que tiene que el sol llegar a calentar 7 veces más fuerte. Día tras día está pasando más, cada día calienta más fuerte. El sol tiene que, bueno, son 7 años de hambre, son 7 años que tienen que venir de castigo para la humanidad. Van a venir muchas plagas, viene tercera guerra mundial, también está escrito la Biblia, dice que tiene que haber una tercera guerra. Y ya digamos a causa de que no va a haber alimento, porque eso tampoco es mentira, día tras día pues hay varios países donde ya no hay comida, están aguantando literalmente hambre. Aquí nomás en Colombia hay ciudades donde no hay que comer, que de pronto no muestran por las noticias, pero uno va a La Guajira, va a ciertos lugares. Entonces, digamos, en nuestra forma de ver las cosas, o en nuestra creencia, el mundo está empezando a pasar por esta serie de cambios. Es a raíz de que el ser humano pues se ha alejado de Dios, o sea, nos olvidamos totalmente de Dios, ¿sí? Que es nuestro creador, el formador, el hacedor de nosotros, y pues simplemente nos hemos dedicado como a vivir, o sea, a vivir normal, humanamente, digámoslo así, como, perdón la expresión, pero prácticamente estamos algo similar a los animalitos, que es comer, trabajar, reproducir y luego morir. Bueno, sí, ni siquiera porque a veces los animalitos se ve que tienen como más compasión hacia los otros animales. Estamos a veces peor, sí, pero pues
pues como para no ser tan exagerados, pero legalmente sí somos peores. Porque la verdad a veces la misma especie nos hace daño. Y nosotros sí nos hacemos daño a nosotros mismos. Sí, eso es verdad. Entonces todo este tipo de cosas, si uno se pone a mirar el mundo, está atravesando por un caos. O sea, queramos o no aceptarlo, lo que pasa es que los medios no muestran muchas cosas. Pero si uno se pone a investigar a fondo, el mundo está al borde del caos, al borde. Hay guerras en diferentes lugares del mundo ahorita. Por ejemplo, Estados Unidos atacando allá a Afganistán, a Irak, toda esa región solo porque se quieren robar el petróleo. Y así sucesivamente. Y cada día uno ve más corrupción, como más maldad, o sea, el mundo más podrido. O sea, en lugar de como seres humanos evolucionar, estamos echando cada día más para atrás. O sea, peor. Hemos evolucionado en tecnología, pero en nuestra forma de ser estamos perdidos. Entonces, a raíz de todas estas cosas que están pasando, por eso en lugar de la situación mejorar, entre más días va a ser peor, ¿sí? Porque eso está anunciado, o sea, eso es algo que está escrito en este libro. Como le digo, pues o sea, en 5 minutos sería muy difícil mostrarle todos los textos, porque son muchos textos que hablan sobre todo lo que está pasando, que uno lee y uno queda como, uy, o sea, realmente sí, lo que habla este libro se está cumpliendo. Entonces, en nuestra preocupación, o sea, nuestra preocupación real sobre todo esto es podernos librar de todo lo que viene. Que le voy a hacer un resumen pequeño de qué es lo que viene. Dios ha determinado que tiene que el sol llegar a calentar 7 veces más fuerte. Día tras día está pasando más, cada día calienta más fuerte. El sol tiene que, bueno, son 7 años de hambre, son 7 años que tienen que venir de castigo para la humanidad. Van a venir muchas plagas, viene tercera guerra mundial, también está escrito en la Biblia, dice que tiene que haber una tercera guerra. Y ya digamos a causa de que no va a haber alimento, porque eso tampoco es mentira, día tras día pues hay varios países donde ya no hay comida, están aguantando literalmente hambre. Aquí nomás en Colombia hay ciudades donde no hay que comer, que de pronto no muestran por las noticias, pero uno va a La Guajira, va a ciertos lugares y no hay ni agua, o sea, no hay nada. Entonces, ¿qué pasa? A raíz de todas estas cosas, no va a haber comida, entonces ¿qué va a pasar automáticamente? Los seres humanos vamos a empezar a comernos los primeros días nuestros propios estiércol, luego vamos a devorarnos a nuestros propios hijos. Y una serie de acontecimientos que están determinadas de parte de ellos. O sea, por esta causa, nosotros sí nos preocupamos, o sea, hacemos el esfuerzo de como buscar esa liberación. O sea, y esa liberación solamente pues en nuestra creencia nos la va a dar Dios. Porque un poder humano no va a poder. Es más, humanamente esto no va a tener un cambio. O sea, entre más días se ha reflejado que en lugar de mejorar vamos a empeorar. Entonces pues básicamente eso es como una pequeña parte, le hago un pequeño resumen de lo que hemos trabajado. Ok. La siguiente pregunta, si pudieras sanar... No, ya. Listo. Muchas gracias.